Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para iniciar el espacio que tenemos detallado para el día de hoy, el webinar que está denominado Nuevo Reglamento de Afiliación para el nuevo reglamento de afiliación del trabajador independiente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Para eso tenemos como expositores el día de hoy a don Rafael González, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, junto con don Iván Vincenti, gerente de impuestos ilegal de Grant Thornton, Costa Rica. Nada más antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus consultas y al final de la exposición, tanto don Iván como don Rafael van a responder las consultas. Antes de iniciar, nada más recordarles, la próxima semana, el 9 de junio, a las 10 de la mañana, tocaremos el tema Tratados para evitar doble imposición en Costa Rica, con las expositoras Tatiana Martínez, gerente de impuestos, Marta Izaza, senior de impuestos ilegal, y Maripaz Villalobos Jr. de impuestos. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Voy a darle los buenos días a don Rafael González. Don Rafa, saludos, buenos días. Muy buenos días a todos. Un agradecimiento a los que nos acompañan como siempre. Definitivamente este es un tema que estábamos esperando hace mucho tiempo y que da para que lo discutamos y para que lo tratemos de digerir en esta mañana. Gracias, don Rafa, por el saludo, y también vamos a darle los buenos días a don Iván, que también don Iván va a iniciar con la presentación. Saludos, don Iván. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, por estar acá con nosotros. Sí, como bien indicaba don Rafa, después de una larga espera de más de un año, luego de un proceso de consulta que inició la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos por fin un nuevo reglamento de afiliación, sin que se pierda de vista que durante este periodo de tiempo, los últimos 3 años, se han dado múltiples actuaciones de la División de Inspección de la Caja, en donde se han trasladado cargos, se han hecho procedimientos administrativos en contra de lo que la Caja ha venido estimando como trabajador independiente, con en no pocos casos facturas adicionales que representan sumas muy importantes, y que precisamente fue esa situación que se fue generando lo que motivó a que se elevaran diferentes oposiciones y diferentes críticas al sistema que estaba utilizando la Caja, y que de alguna u otra forma tratan de ser atendidas con este nuevo reglamento. Sin embargo, no solo esos aspectos críticos que veremos de una u otra forma son atendidos, pero también de aquí en adelante una regulación que merece algunas precisiones por la importancia que tiene, en especial bajo la arista o la consideración de los importantes efectos económicos que tiene para la Caja la afiliación de este amplísimo sector de trabajadores. Pues bien, para empezar, definamos, o el reglamento se preocupa por definir el ámbito de aplicación, y de manera expresa podríamos señalar como un primer tema novedoso la inclusión expresa de que los extranjeros que realicen actividades en Costa Rica que se lleguen a enmarcar en el concepto de trabajador independiente van a ser contribuyentes para los efectos de la seguridad social. Otra distinción importante, se solventa la duda que en algún momento se había tenido en razón de que el trabajador independiente puede ser a su vez un trabajador asalariado,
pero por el monto, por el tipo de las actividades que realice en su condición de trabajador independiente, igualmente deberá cotizar para los seguros de salud y invalidez, vejez y muerte. Y va a ser importante porque esto nos va a dar una primera idea de que va a haber una distinción y una consideración específica para los tipos de ingresos que van a ser la base de la contribución del trabajador independiente. Veremos que hay una reiteración constante en estos artículos de imponerle a la caja la obligación de establecer una base mínima contributiva, aspecto que tuvo o tiene ahora una especial trascendencia, dado que en este periodo de tiempo que hemos estado esperando para la emisión del reglamento, también se han dado manifestaciones específicamente de la Sala Constitucional que nos brindan luz sobre la naturaleza de la contribución, pero fundamentalmente sobre la forma en que la Caja Costarricense del Seguro Social tiene que hacer la determinación de la base contributiva. Va a ser no solo un tema de ingresos, sino también de las bases que puede fijar la Junta Directiva para poder establecer las cuotas o el monto de la cuota que están obligados los trabajadores independientes. Entonces, primer elemento, clarificación absoluta de que aplica para nacionales y extranjeros que realicen este tipo de labores. Tal vez el primer hito importante que podemos destacar acá es el tema de que la Junta Directiva avanza en una definición de lo que es un trabajador independiente. Esta claridad no se había tenido en los distintos traslados de cargos e inicios de procedimientos administrativos que había venido haciendo la Caja. Ahora tenemos una definición que se ajusta en mucho a los parámetros que había desarrollado la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, introduciendo de manera clara la necesidad de que exista una determinación volitiva por parte de una persona que se realiza de manera autónoma y que tiene un contenido de actividad económica, pero con una finalidad claramente dirigida a la obtención de lucro o de ganancia. De suerte tal que vean que en la propia definición ya se están introduciendo conceptos tradicionales propios de la dinámica económica, como ordenar los recursos e insumos que le permitan producir bienes o servicios generadores de ingresos. El control que debe tener el trabajador sobre esa actividad y que le llevan a que se disipe cualquier tema vinculado con el tema de la subordinación. Y además introduce un concepto que desgraciadamente no viene explicado, pero que va a ser fundamental. En el tanto, se habla de unidad económica como el centro de imputación de que esa actividad que realiza esta persona en su carácter individual va a constituirse en una unidad económica. Entonces, ya no es una simple consideración de que una persona que tenga ingresos va a ser automáticamente considerada como un trabajador independiente. Y aquí cabe recordar que es un tema que evidentemente ha sido considerado en esta nueva reglamentación. Todo el motivo de discusión que en su momento se generó de que cualquier persona que estuviera registrada como contribuyente del impuesto sobre la renta ante el Ministerio de Hacienda, ante la Dirección General de Tributación, automáticamente podría ser considerada como un trabajador independiente y era sujeto a estos procedimientos de investigación y de determinación por parte de la Caja. Con esta definición, digamos que se empiezan a clarificar los aspectos o las actividades que van a ser consideradas propias de un trabajador independiente y cuáles no. En esto sí consideramos que hay un verdadero intento de mejora regulatoria por parte de la Caja, dado que ya tenemos este marco conceptual y no hay que ir a buscar definiciones en otros digamos, ramas del derecho.
Y a su vez es una forma una manifestación de que la propia caja reconoce que no tenía en ninguna normativa que le es aplicable una definición tan clara como la que ahora están proponiendo. Continuando, una distinción importante es que ahora igualmente se nos dice sobre qué se va a contribuir, cuáles los ingresos que van a ser objeto de la obligación de pago de cuotas para los seguros de salud y invalidez, vejez y muerte. Y acá es la introducción de un símil con lo que se regula a nivel de la ley de impuestos sobre la renta, de que se tributará sobre los ingresos netos, introduciendo lo que es lógico y normal, que un ingreso bruto debe ser considerado para efectos contributivos siempre y cuando se permita el rebajo de gastos. Y ahora, en este caso, la caja, tal vez, por eso decía, en un símil con la regulación tributaria de renta, introduce un concepto muy similar a los gastos útiles, pertinentes y necesarios, solo que ahora, en el caso de la caja, nos va a hablar de gastos necesarios, razonables y congruentes con el giro de las actividades que realiza el trabajador independiente. Más allá de un tema de cuáles adjetivos se esté utilizando, o si estos son pertinentes o no, será la práctica y el devenir de las situaciones de afiliación que nos irán permitiendo establecer el alcance de esos conceptos. Lo cierto del caso es que ya está clarificado que el trabajador independiente puede desarrollar su actividad, pero igualmente se debe considerar que de los ingresos totales se puede rebajar estos gastos necesarios, razonables y congruentes para establecer la base contributiva, o por lo menos el nivel de ingresos que van a ser considerados para el establecimiento de su cuota de contribución. Ciertamente existe en varios artículos del reglamento una potestad clarísima a favor de la caja de tener la posibilidad de revisar el alcance y la veracidad de las declaraciones que realice el trabajador. Incluso me parece que un intento de lograr una política de acercamiento se fija la situación del trabajador independiente que inicia sus actividades y se le da un plazo razonable para que ingrese bajo un régimen especial que podrá utilizarlo durante 6 meses, previo a que ya pueda, o que deba más bien, estar cotizando para los regímenes de salud y de vejez y muerte. Y otro tema que aquí va a ser repetitivo es el establecimiento de esta base contributiva que debe ser fijada por la Junta Directiva de la Caja y que nos abre, como adelantaba, el portillo de discutir si la Caja tiene plena libertad para la fijación de esta base contributiva o no la tiene. Y en nuestro criterio van a ver, creemos que gracias a una sentencia de la Sala Constitucional no existe tal libertad, sino que hay un parámetro claramente fijado para la Caja. Pero lo cierto del caso es que tengamos claridad, no solo hay una definición de qué es el trabajador independiente o de quiénes van a cumplir esa condición, sino que además un claro establecimiento de que no se trata de un ingreso bruto, sino de un ingreso neto en el cual se deben tomar en consideración los gastos razonables, necesarios y congruentes como lo establece claramente el propio reglamento. Pues bien, les decía que hay un tema importante y es este antecedente de la Sala Constitucional que fue reiterado a finales del año pasado a raíz de una consulta facultativa de constitucionalidad que realizaron varios diputados y a la cual se le dio mucha trascendencia porque era el proyecto de ley que tenía que ver con la condonación o la amnistía que se quería dar sobre cuotas atrasadas. La Sala Constitucional
considera que no es posible a través de una ley establecer esa condonación sobre las cuotas de aseguramiento. Sin embargo, deja abierto o dejó abierto varios temas como la posibilidad de condonar multas e intereses, que eso fue retomado por los legisladores y llevaron adelante un nuevo proyecto en ese sentido, que todavía está en fase de discusión, pero además establece con claridad que el carácter de estas cuotas es la de una contribución parafiscal. Y en esto sí es un tema que nos parece muy trascendente, el hecho de que se haya considerado con tanta claridad que tiene la naturaleza de una contribución parafiscal, porque traslada el análisis a la doctrina o a la temática propia del derecho tributario. Y en ese sentido, la principal consecuencia que va a tener esta consideración es para el efecto de los plazos de prescripción con los que cuenta la caja para iniciar los cálculos. Ahora bien, propiamente en este tema que resaltábamos, la Sala Constitucional considera que la Junta Directiva sí tiene un mandato para establecer las bases contributivas, y es concretamente la aplicación del artículo 23 de la Ley Constitutiva de la Caja, y nos dice básicamente que las cuotas y prestaciones que deban realizar o deban sufragar los trabajadores independientes se harán sobre la base del costo de los servicios que hayan de prestarse en cada región y de conformidad con los respectivos cálculos actuariales. Esta precisión de cómo se establece la base contributiva por parte de la Caja no se había tenido o no se ha utilizado con esa claridad con que lo está viendo la Sala Constitucional. Y este nos parece va a ser un tema que necesariamente vamos a tener que discutir, ya sea en sede administrativa o en sede judicial, porque el mandato que con tanta claridad establece la Sala Constitucional deriva de que, a la par de que es una contribución parafiscal, es un tributo, igualmente establece que es la propia ley constitutiva de la Caja la que define o le establece el parámetro para definir o cómo definir esa base contributiva. Y acá es muy importante ver que es una consideración de factores tales como los costos de los servicios prestados por región y las actualizaciones actuariales que se deban hacer sobre esos costos. Entonces, acá ya no será una simple definición de una base por la Junta Directiva, sino que debe ser el producto de un análisis financiero contable que tome en cuenta estos parámetros. Y esto va a ser, evidentemente, uno de los temas que va a seguir siendo en discusión en los procedimientos que queden abiertos. También uno de los temas importantes sobre el cual don Rafael nos va a dar unas apreciaciones es que de manera expresa el reglamento excluye los ingresos a la consideración que no van a calificar a la persona como trabajador independiente. Gracias, don Iván. Efectivamente, este fue un tema que a mí, por lo menos, aún con la lectura inicial y antes de llegar, por supuesto, a este artículo del reglamento, la amplitud en relación con lo que esa unidad económica conforma y esa vocación de la persona a la generación de ingresos, podía ser considerada. Es decir, si uno se queda en el artículo 2, que lo vimos al inicio de las Filminas, sin llegar a ese artículo 11, termina por creer también que las rentas pasivas podrían ser gravables. Afortunadamente, cuando estamos hablando de rentas pasivas, que son aquellas que provienen de la explotación del capital, queda claro que los ingresos correspondientes a estas pasivas no se consideran como ingresos de los trabajadores independientes que estén sujetos a las contribuciones de la Seguridad Social. En esta categoría estamos encontrando los ingresos de certificados de inversión, avales, dividendos, intereses que no deriven de una actividad laboral o profesional. ¿Eso qué sería?
cuando yo tenga una actividad de prestamista, por ejemplo, arrendamiento de licencias o patentes, intereses o inversiones financieras y otras formas de distribución de utilidades. Definitivamente, repito, es importantísimo el que se hayan excluido de la definición de la base imponible del impuesto o de la contribución parafiscal de la que estamos hablando, estos rubros, porque definitivamente estaban causando un tremendo ruido. A mí me llama la atención el asunto de las dietas, que las dietas sí tienen una connotación un poquito diferente de la renta pasiva, pero afortunadamente también quedaron por fuera de la regulación. Sí, sin lugar a dudas, como Rafa, este es un tema que realmente establece una línea divisoria fundamental y de hecho, como veremos más adelante, nos lleva a una consideración jurídica importante, que es qué hacemos con los casos donde se llevaron adelante procedimientos administrativos y se establecieron adeudos por factura adicional, en donde claramente la caja establece que los ingresos que se están tomando en cuenta para hacer esos cálculos son derivados de rentas pasivas, cosa que veremos un poquito más adelante cómo creemos que se puede resolver. En esta línea de temas interesantes, uno de los temas que más se discutió antes de este reglamento es el plazo retroactivo que puede utilizar la caja para efectos de establecer las facturas adicionales. Motivado en una interpretación de un artículo que tiene que ver con daños y perjuicios que se le causan a la caja, el artículo 56 de la ley constitutiva, la caja vino considerando que ellos como mínimo podían aplicar el plazo de prescripción de 10 años. Sin embargo, para los efectos del trabajador independiente, consideraron adicionalmente que como esta regulación o la obligación de afiliar a los trabajadores independientes quedó muy bien delimitada a partir del 2005, con la Ley de Protección al Trabajador, los ajustes que se estaban cursando en los procedimientos administrativos consideraban cuotas a partir del año 2005, con lo cual los montos que se estimaban en deuda por parte del trabajador alcanzaban cifras bastante altas. Producto, me atrevo a decir, de la oposición que tuvo este tema, es que la propia caja en este nuevo reglamento limita los procedimientos a 10 años. Y en esto, como les decía, es congruente con la aplicación de una disposición de su propia ley orgánica que da este mismo plazo de prescripción para revisar la situación de los trabajadores. Acá lo que tal vez llama más la atención, y eso es nuestra reflexión sobre este tema, es que se está dando la disposición expresa de que la actuación del Departamento de Inspección debe limitarse a esos 10 años. Y aquí se nos abre una gran pregunta de ¿y qué vamos a hacer con todos los casos que tenemos que tuvieron en consideración periodos más allá de esos 10 años? Y eso más adelante don Rafa va a dar algunos puntos de vista, pero vean que un tema importante es, hay un autorreconocimiento y hay una autocontención de la propia Junta Directiva indicando que debe limitarse el traslado de cargos o el traslado de cuotas adicionales a un periodo decenal. Y aquí, nuevamente, nada más adelantar que se deja abierto un tema importante de discusión que lo que creemos va a tener que dirimirse en sede judicial, que es
si ya anteriormente vimos que no hay claridad por parte de la Sala Constitucional de que estamos en presencia de un tributo en su acepción de contribución parafiscal, ¿qué razón impediría que se aplique un plazo de prescripción propio del derecho tributario de 4 años y no el decenal, que es el normal para las obligaciones jurídicas? Sin embargo, sí es de resaltar que este artículo 14 pues deja claramente establecido la obligación de limitar el alcance de los cobros a 10 años. Y aquí nuevamente vean la importancia que tiene que la fijación del porcentaje de contribución se va a hacer necesariamente sobre las escalas contributivas que debe aprobar la Junta Directiva, y dice que es además de manera periódica. Incluso en otra parte del reglamento establece la necesidad de que estas calificaciones o estas actualizaciones sean debidamente publicadas para el conocimiento de todos los eventuales afectados. Ahora bien, pareciera acá que uno debería integrar la interpretación de este artículo en función de lo que veíamos más arriba. O sea, la Sala Constitucional ya le dijo cómo se fijan esas bases. Y es a través de un estudio específico que establezca costo de los servicios según la región, aún más complicado y debidamente actualizado en función de criterio experto técnico. Entonces, esta competencia que se le está dando a la Junta Directiva está muy matizada con las obligaciones que ya vienen impuestas. Lo cierto del caso es que tenemos claridad que, por un lado, van a haber escalas contributivas y, por otro lado, tenemos ingresos que deben ser considerados el ya denominado ingreso, el ingreso neto del trabajador. El problema, y me adelanto tal vez un poco, el problema es que aquí no queda claridad de cómo vamos a empatar el tema de las escalas contributivas con el tema de los ingresos netos. Sí, se va a continuar con la práctica que ha venido desarrollando la Caja en el sentido de establecer categorías de actividades económicas de los trabajadores independientes, o nos vamos a ir a un criterio más amplio de escalas en función de tramos o tractos de ingresos. Esto no queda claro en el reglamento y creo que es un tema que necesariamente vamos a tener que ir desarrollando. Y un tema que resalta acá es, y que don Rafa nos va a profundizar, en el transitorio tercero de este reglamento se da una disposición de aplicación retroactiva y que la importancia de esto, dejo a don Rafa que nos ilustre un poco sobre el tema. Ahí don Iván dio en el clavo pensando en la palabra retroactividad. Y es que definitivamente hay que encontrar un mecanismo, y no nos estamos inventando el agua tibia, para que la administración pueda, aquellos casos en los que se excedió en los plazos para la verificación del cumplimiento de la obligación tributaria del trabajador independiente, pudiera entrar a conocer nuevamente estos procedimientos y no encuentro la palabra adecuada para decirlo, y adecuar estos procedimientos precisamente a lo que el reglamento establece. Dicho con otras palabras, no es necesario una regulación especial que vaya mucho más allá de ese reglamento para que esa regularización a la que tienen derecho los contribuyentes pueda de una vez incorporar el que se excluyan aquellos rubros que fueron incluidos excediendo los plazos de prescripción o excediendo las facultades, como sería, por ejemplo, las rentas pasivas.
Y en esta misma línea que menciona don Rafael, recordar, o por lo menos es una apreciación que tenemos acá en Grant Thornton, es en el fondo estamos en presencia de procedimientos administrativos denominados por la doctrina nacional como procesos ablatorios o punitivos. De una u otra forma, estos procedimientos van a tener un impacto directo en el patrimonio de las personas. Y por principio, y así ha sido considerado como parte de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, es que cuando la administración o el Estado realiza este tipo de procedimientos, debe considerar principios básicos del derecho penal. Y uno de esos principios básicos es la aplicación de la norma más favorable en el tiempo. Y derivado de eso, y como bien decía don Rafa, vean que ya en el artículo, en este transitorio, ya se impone una directriz o una consideración de que en los procedimientos que están abiertos debe darse ese ajuste a un plazo decenal. Dicho de otro modo, aquellos que hayan iniciado con plazos de 15, 14 años de factura adicional deben ajustarse automáticamente a solo 10 años. Bajo esta consideración, y que es un claro ejemplo del principio que les mencionaba de aplicación de la norma más favorable, igualmente cabe considerar que en aquellos casos donde se estableció la condición de trabajador independiente a raíz de una persona que solo estuviera recibiendo rentas pasivas, en ese mismo sentido, entonces debería eliminarse la determinación efectuada de manera automática, como lo está estableciendo este artículo, y si no automática, por lo menos de oficio. Entonces, es previsible y estaríamos muy ansiosos de ver cómo va a ser la aplicación práctica de este transitorio, que a su vez es una forma de reconocer que en este tipo de procedimientos administrativos va a ser necesaria la consideración de que si hay una norma más beneficiosa debe dársele una aplicación retroactiva. Entonces, esto obviamente tiene incidencia en los múltiples casos que se ha discutido la pertinencia de la determinación efectuada por la Caja. Perdón, de una. A grosso modo, don Steven, esta sería la valoración que hacemos. Hay otros aspectos que son un poco más operativos, los requisitos para afiliarse y los requisitos para desafiliarse. Un tema que queda en el aire, que nos parece que hubiera sido muy importante de considerar es al hacerse tanta referencia al ingreso neto y no tener claridad cómo se integra el ingreso neto con las escalas contributivas, sí se desprende del texto del reglamento que va a haber casi como una imposición a que los trabajadores independientes estén constantemente informando a la Caja cuál es el alcance, cuál es ese ingreso neto mensual. Y uno se podría poner a pensar que la lógica nos lleva a pensar que la condición de trabajador independiente va a tener como una de sus consecuencias fundamentales el hecho de que los ingresos no van a ser los mismos mes a mes. Sin embargo, desde la perspectiva de la Caja, hay una obligación de que el trabajador independiente esté reportando mes a mes ese ingreso real. Entonces, nos parece que eventualmente esto va a ser un elemento que pueda no hacer tan atractiva la idea inicial, que es que la mayor cantidad de trabajadores independientes se integren al régimen, puesto que le estaría condicionando de alguna u otra forma esa situación o esa condición de asegurado a una constante visita a las oficinas de la Caja para manifestar o informarle a la Caja cuál es el nivel de ingresos que tiene, de suerte tal que mes a mes se le fije o se le incluya o se le ubique en una determinada escala contributiva. Si a eso se le... Perdón, don Rafa. A lo cual hay que agregarle que
mencionó al principio. A eso hay que agregarle, perdón, que al inicio usted mencionó la palabra símil con la regulación del impuesto sobre la renta. O sea, una renta neta definitivamente tiene que tener una serie de parámetros para ser cuantificada, y lo que yo pensaría de entrada es que las limitaciones que pudiera tener un gasto para efectos del impuesto a las utilidades no tiene por qué relacionarse en absoluto con la renta neta o el margen de contribución que va a tener que establecerse para el trabajador independiente. Por supuesto, y aquí creo que eso que menciona don Rafa es precisamente la punta de lanza que en algún momento se dijo y se sostuvo en muchos de los procedimientos, no puede acríticamente agarrarse la declaración de contribuyente, el impuesto sobre la renta a título personal, buscar el ingreso neto, dividirlo entre 12 y sobre ese monto mensual establecer la diferencia o no con la base contributiva presunta, puesto que, reconociendo que se trata de situaciones diferentes, la consideración de los gastos congruentes necesarios, que ahora se denominan congruentes necesarios propios de la actividad, no necesariamente van a coincidir con los gastos que puedo deducirme en mi condición de contribuyente a título personal. Incluso hemos comentado que en el régimen tradicional de renta, incluso se puede uno ajustar a un gasto presunto de una base del 25%, entonces eso de alguna u otra forma podría incidir negativamente en la situación del trabajador independiente que pueda demostrar gastos por encima de eso. Entonces, no se le debería prohibir que en un régimen tenga esa deducción automática y que en el otro pueda acreditar montos mayores. De suerte tal que a nivel conclusivo podríamos indicar, es un gran paso, evidentemente la Caja asume su responsabilidad, nos da una reglamentación bastante específica para el tema del trabajador independiente. Quedan aspectos todavía en discusión, aspectos que van a depender mucho de la acción de la Caja en cuanto a la definición de las bases, incluso de una base mínima de contribución que las personas trabajadoras independientes que estén por debajo de ellas no tienen que, o no van a considerarse morosos o cumplidores de su obligación, pero todavía tenemos dudas sobre el tema del plazo de prescripción, todavía tenemos duda de cómo vamos a engarzar ingresos netos con escalas contributivas, cómo se van a fijar estas escalas contributivas, si respetando o no los parámetros de la sala, y que en el fondo, como lo mencionábamos al inicio de este webinar, el tema central acá es, existe una voluntad y una necesidad de que esta gran masa de generadores de ingresos, en los casos en que proceda, puedan afiliarse no solo para robustecer el sistema de seguridad social, sino también a su vez como una forma de asegurarles a ellos la prestación de los servicios de salud. Entonces, en este sentido, pareciera que a la par de las consideraciones jurídicas y actuariales que son propias de estos temas, también hay una cuestión de gerencia, de oportunidad. ¿Cuál es el objetivo final que persigo? Si es atraer a la mayor cantidad de gente, facilitemos realmente ese proceder, hagamos atractivo el tema de la afiliación y que ojalá con este primer avance que hizo la Junta Directiva, esté también abierto a una discusión de que los aspectos que puedan generar mayor afectación a ese fin
puedan ser modificados de suerte tal que al final de cuentas se logre el objetivo primario, que es la mayor cantidad de afiliación. Un tema de derecho, pero que es aplicable. Lo importante es que estamos hablando de un reglamento, y un reglamento se puede modificar con la sola decisión de quien lo emite. Si esto estuviera contenido en una ley y que fuera aplicable según los términos de la Sala Constitucional, cualquier cambio que se quisiera introducir, pues tendría necesariamente que cumplir el trámite de aprobación legislativa. Y en ese sentido, pues se complicaría en mucho la facilidad de adaptar la normativa a la realidad que se vaya presentando. Entonces, en ese sentido, pues igual considerar que por dicha ya tenemos el reglamento, por dicha que los temas, algunos temas se han aclarado totalmente, y que los que quedan por aclarar deberían considerarse en función de que realmente este régimen alcance a la mayor cantidad de personas, no solo para los efectos de sostenibilidad económica de la caja, sino para realmente hacer efectivo el derecho constitucional a la salud, que parte necesariamente en nuestro país con la participación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Don Steven, abrimos el espacio a preguntas. Sí, don Iván, de hecho vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy, agradeciendo a todas las personas que han estado conectadas con nosotros. Vamos a ir cerrando con las palabras de nuestros dos expositores del día de hoy. Primero vamos a darle la palabra a don Iván con un mensaje de cierre del webinar que hemos desarrollado el día de hoy. Adelante, don Iván. Pues básicamente, creo que ya lo había adelantado al final de mi exposición, considerar que siempre que haya un tipo de manifestación como este reglamento, es un paso más en el cumplimiento de otro principio constitucional, que es el de seguridad jurídica. No es razonable estar pensando en que siempre debe haber contención o que debemos estar siempre en procedimientos administrativos. Creo que esto es un muy buen paso para ir eliminando o bajando la litigiosidad, y que, dado que es una manifestación adicional de que hay una apertura de la caja en ir avanzando en la mejor resolución de este tema, pues aprovecharse del reglamento como la base de discusión de lo que aquí en futuro nos pueda beneficiar, en el sentido de que, insisto, se logre una mayor cobertura y una mayor seguridad para las personas de obtener y estar bajo la cobertura de los servicios de salud de la caja. Gracias a don Iván. Ahora le vamos a dar la palabra a don Rafael González, el socio de Impuestos Ilegal. Adelante, don Rafa. De nuevo agradeciendo la participación de todos. A mí me parece que, en línea con lo que terminaba diciendo Iván, es muy importante que utilicemos esta buena voluntad que se ve plasmada en el reglamento también para interpretarlo de modo tal que todos aquellos problemas que tenemos en este momento vivos, que tenemos en este momento en trámite, se resuelvan de una manera congruente con lo que establece la reglamentación. Ojalá que el tema de la prescripción lo lográramos adecuar a los 4 años. Eso sería quizás lo que está ahí haciendo más ruido. Pero yo diría que dentro del marco del esfuerzo que hizo la caja, ese esfuerzo extrapolarlo a que los procedimientos existentes a la fecha también se resuelvan conforme a esa voluntad de fomentar el régimen de trabajador independiente. Gracias a don Rafael González, socio de Impuestos Ilegales. Ha sido muy bueno tenerlo nuevamente por acá en estos espacios a don Rafael González. Antes de finalizar nuestro espacio, recordarles nada más que el próximo 9 de junio a las 10 de la mañana tocaremos el tema Tratados para evitar doble imposición en Costa Rica, con las expositoras Tatiana Martínez, gerente de impuestos, Marta Izaza, senior de Impuestos Ilegal,
y Maripaz Villalobos Jr. de Impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, también nuestro canal de YouTube, donde está este y todos los webinars que desarrollamos como Grant Thornton Costa Rica, lo pueden encontrar en YouTube, y nuestro podcast Café Grant Thornton con 28 episodios ya publicados y con más en espera. Tendremos todos los detalles para que nos sigan en Spotify y también en Google Podcast con esta propuesta de Café Grant Thornton. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.